¿Qué vino primero, el pastorado o las misiones? Vino primero las misiones. Las misiones. Sí, porque precisamente tú tenías 3 meses de nacido. Ajá. Cuando yo hago mi primer viaje misionero a la República Dominicana con mi pastor Luciano Rodríguez, que fue el que me encaminó. Había una convención, la iglesia que él pastoreaba, de Carraízo Alto, tuvo un premio de un pasaje a República Dominicana por la aportación que hicieron. Y me lo entregan a mí y yo me voy al viaje. Y cuando yo estoy allá, que tomo un bebé de 3 meses en mis manos, yo me percato y le digo a la mamá, ¿qué edad tiene la niña? Y me dice 3 meses. Y yo le comento, yo tengo un bebé de 3 meses. Y me dice, hermana, ¿y qué usted hace aquí? Y yo, Dios, Elizabeth, ¿qué tú haces aquí? ¿Qué tú haces aquí? Y ese fue mi primer viaje misionero, aprendiendo con mi pastor Luciano Rodríguez, con el doctor Alfredo Pomales y con el amado fenecido Dionisio Valentín. La importancia de seguir al pastor y honrarlo. Caminar con él, aprendiendo con él. Hay un peligro en esto, es que si caminas mucho con el pastor, terminas oliendo a ovejas. De ahí entonces Dios te lleva a levantar una obra. Así es. En la iglesia de Cristo Misionera en Sabana de Trujillo Alto. Trujillo Alto, Puerto Rico. Sí. ¿Por qué levantar un campo? Bueno, había unos miembros de nuestra iglesia, la hermana Carmen Vélez y el hermano Praxedes Díaz, se habían mudado para esa zona. Y cuando podían, venían los domingos a los cultos en la iglesia de Carraízo, que pastoreaba el hermano Luciano. Ella, la hermana Carmen, una mujer, una misionera sin credencial, y el hermano Praxedes, hospitalarios como ninguno, sus hijos, le pidieron al pastor que le diera a alguien por lo menos una vez a la semana para que le predicara, porque ellos estaban reuniendo a alguna gente en su casa. Y llegó un momento que el pastor dijo, pues Elizabeth, que vaya este día de semana o este domingo. Me envió. Luego la hermana Carmen le dice al hermano Luciano, envíeme otra vez a la hermana Elizabeth. Y yo vuelvo. Y volví. Entonces, ¿qué tal si añadimos una noche de estudio bíblico? Y añadimos el estudio bíblico. Y yo, obediente a mi pastor. Si mi pastor me decía, aquí está la llave, maneje la guagua de la iglesia, cante, dirija, yo estaba ahí. Yo simplemente procuraba estar al lado de él para cuando algo faltara para hacer, él me dijera, y yo, aquí estoy. Y él me delegó eso hasta que esto fue tomando un auge. La gente siguió llegando. De la sala que estábamos pasamos al área de la marquesina. Siguió creciendo la obra poco a poco. Y entonces ellos le dicen al hermano Luciano que ya habían vidas allí, que habían bautismo, que había esto. Yo no era ni siquiera misionera. Entonces él me llena la aplicación de misionera del concilio y envía al presbítero, que era el hermano Santiago Méndez, que después tuve el privilegio de pastorear la iglesia que él levantó. Santiago Méndez fue a una reunión con el grupo y le dice, ahora ustedes necesitan a alguien que les guíe. Y entonces el grupo dijo, queremos a la hermana Elizabeth. Y yo me incomodé, me molesté, me asusté. Esa noche fue terrible en casa porque yo le dije a Rubén, yo no puedo, yo no sirvo para esto. Pero era el Señor. Y una de las cosas que yo pensaba, quiero que lo veas de esta manera, era, ¿cómo yo voy a dejar mi iglesia? A una iglesia grande, con un pastor, con un templo. Yo cantaba, yo dirigía, yo enseñaba, y ahora quitarme de allí para traerme aquí, a este campo, con 2 o 3 hermanos. ¿Cómo va a ser? Como que yo no me visualizaba. Pero hasta en eso el Señor se glorifica. Te va quitando y te vas desprendiendo de unas cosas que tú crees que son necesarias en tu vida, y la realidad es que lo que necesitas es esto otro, que tienes que perder para ganar. Y eso fue un proceso hermoso. Y entonces se levantó la obra, construimos un templo en un lugar precioso, una obra hermosa y fue mi escuela. La iglesia de Sabana, aprendí tanto con mis hermanos, tanto con mis hermanos. Lo que estoy recibiendo es que la iglesia de Carraízo significa para mí la escuela. Cierto. Y que la iglesia de Sabana fue la práctica, la así teoría es, y la así práctica. Así es.
Así es. Hermoso. La iglesia de Carraízo no solo han salido tantos pastores de allí, sino que se han levantado obras y están permanentes, son hijas de esa iglesia y con una solidez para la gloria del Señor tremenda. La iglesia de Sabana tiene una solidez, Dios se ha glorificado. La primera actividad que nosotros hicimos allí para evangelizar, porque tienes que ganar la comunidad, no te conocen. Había una escuelita pequeña, cerrada. Pedimos permiso al gobierno y la abrimos un sábado. Y conseguí un amigo doctor y un amigo que tenía un laboratorio. Y nos movimos por toda la comunidad ofreciendo clínicas gratis el próximo sábado. Laboratorios gratis. Y empezamos puerta por puerta. La gente empezó a llegar. Mientras se sentaban a esperar que el doctor les atendiera, que le hicieran la prueba de laboratorio, entonces tenían a los hermanitos repartiendo tratados y un programita de invitación para la casa de la hermana Carmen y el hermano Práxedes. Y aquello nos marcó de tal manera que cuando salimos entonces a invitar a la gente a los cultos, decían, ahí viene la señora de la clínica. Esta es la señora de la clínica. Y la gente, como nos recordó siempre, fue porque allí descubrimos gente que estaban enfermos de diabetes y no lo sabían. Gente que estaban con hemorragias, gente que de allí salió a atenderse y a darle seguimiento a sus condiciones. Y no fue con una prédica, fue con un servicio a la comunidad. Desde ahí vas entendiendo que la iglesia necesita llevar la necesidad física primero del pueblo para luego entonces evangelizar. Definitivo. Si tú no conoces la comunidad, ¿a quién crees que vas a pastorear? ¿Qué alimento es el que vas a preparar para darle al pueblo? Tú tienes que saber cuál es la necesidad para poder alimentarlo. Y si no conocíamos a la gente, si la gente no nos conocía a nosotros, ¿cómo nos iban a abrir la puerta? Necesitábamos un templo, necesitábamos una capilla, necesitábamos micrófonos. Claro que sí, todo pastor anhela eso, pero ¿dónde están el rebaño? El rebaño es lo primero, tenías que ganar esas vidas, ganarlas para el Señor, impactarlas con el poder del Evangelio. Comienzan a operarse milagros. Y si la iglesia no se identifica con la necesidad social del pueblo, es poco lo que puede hacer. Porque tú puedes predicar un buen sermón, pero hay una persona ahí con el estómago vacío. No le va a prestar la misma atención. Wow. Así que es esencial, es esencial. Y no solo ropa y comida, atención médica. Ciertamente, por ahí empezamos, atención médica. Y comenzamos a llevar distintas información a la comunidad. Nos dimos a conocer con los líderes de la comunidad como tal. Y entonces ellos nos buscaban, vamos a hacer esto, ¿qué usted cree, qué usted opina? Yo cada vez que iba a hacer un viaje, o cada vez que voy a hacer un viaje por primera vez a un lugar, pienso, ¿qué necesidad puede haber ahí? ¿Cómo la podemos suplir? Hay lugares donde podías llevar desde Puerto Rico, desde Estados Unidos, llevar cosas. Un ejemplo, un viaje a Cuba. Se me ocurrió, hubo un varón que asistió a uno de los cultos que damos en los hogares, porque allá hay casa culto. Y este varón se llama Cristóbal Tam Umpierre. Cristóbal es un oftalmólogo, optómetra, una de esas dos posiciones tiene. Quiero recordar bien ahora. Pero él llegaba a los cultos a retarme, a cuestionar. Si yo decía, vamos a leer el capítulo tal, yo decía el capítulo 10, él decía, ¿y por qué no el 11? Y por ejemplo, un día estoy hablando de un salmo y digo, vamos a leer el salmo tal, no recuerdo ahora si era el 30 y algo, el 32, ¿y por qué no este? Y yo le dije, porque este es el que yo quiero leer hoy. Cuando lo leímos, el salmo dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y esa era la postura de Cristóbal. Cuando Cristóbal llega al siguiente día a su trabajo y está examinando a un paciente, él testifica que cuando acercaba para mirar el ojo del paciente, él leía en el ojo del paciente, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y él le decía, cierre los ojos, vuelve y ábralo. Y abría el ojo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Cristóbal se rindió a los pies de Cristo. Cristóbal es un hijo espiritual. Tuve la bendición de ungirlo al completo ministerio. Hoy está en los Estados Unidos de América.
Pero entonces le dije, Cristóbal, ¿qué puedo llevar? Y él me dijo, la gente necesita los marcos, necesitan espejuelos, necesitan lentes. Y yo hice una operación que se llamó Dos Ojos para Cuba. Y la gente empezó a enviarme los espejuelos que no usaban para llevarlos allá y bendecir al pueblo. Es verdad que tienes que organizarte y en el país tiene que haber una carta de que alguien esté esperando eso. Me quitaron casi todos los espejuelos que llevaba, pero habíamos pasado en otras maletas otra cantidad. Y hasta la doctora que me examinó en el aeropuerto, porque me pasaban un screen por medicina, una doctora, ella me pidió y le quedaron bien unos espejuelos. Y llevas ropa o llevas medicina. En Cuba nos pasó que llevé medicina. Y cuando entro, me dijeron, tiene que explicarnos el propósito, el uso, la dosis de cada medicamento. Y ahí es de esas oraciones flash que tú haces, y yo, Señor. Y mientras ellos iban revisando un medicamento, yo miraba, esto es un antibiótico, se usa cada tantas horas, esto es para niños, esto es para adultos, esto es para esto, este medicamento es para esto. Dios me fue dando, o sea, yo iba leyendo y Dios me dio la gracia y ellos, muy bien, la puede